Hablaremos esta noche del Barón de Haussmann y de la reestructuración de París. No bien Napoleón III se transformó en el emperador de los franceses, se inició en París una serie de modificaciones que cambiaron el aspecto de la ciudad. La ciudad de París que conocemos hoy no es la ciudad del Renacimiento, ni la de Enrique IV, ni la de Luis XIV. Es la ciudad del Barón de Haussmann, es la ciudad de Napoleón III. Este Barón de Haussmann fue comisionado por Napoleón III para transformar el aspecto de la ciudad. Era un urbanista y político partidario del Segundo Imperio. Había nacido en 1809 y llevó a cabo el mayor proyecto de renovación urbana de los tiempos modernos. Estas modificaciones tenían un motivo claro y explícito que después fue olvidado, pero era este. El diseño urbano del siglo XIX estaba destinado a facilitar el movimiento de los individuos y a reprimir el de las masas. Es decir, estaba diseñado para que se pudiera controlar episodios como el que ya se había producido en 1830 y el que ya se había producido en 1848. Después se olvidó eso. Claro. En principio era para que los ejércitos se desplazaran por los bulevares y hubiera un control de los movimientos de las masas. En 1853, el día en que Haussmann prestó juramento, como digo, la pronunciación que se usa en París, Haussmann. Sí. Después, si usted quiere, podrá decir otra cosa. Cuando el tipo este prestó juramento como prefecto del Sena, Napoleón III le entregó un mapa de París y allí había trazado con 4 colores diferentes, colores que por otra parte indicaban la urgencia relativa de cada proyecto. Estaban marcadas las calles que se proponía construir. Y ese mapa se convirtió en el plano básico para la transformación de la ciudad. Ni bien empezó a trabajar Haussmann, le pusieron el sobrenombre de El Perfecto Demoledor. Destruyó en realidad las 3/4 partes del ejido urbano de París, particularmente lo que correspondía a la época medieval y renacentista, y construyó nuevas fachadas uniformes en calles rectas y procuró conectar el centro de la ciudad con los distintos exteriores. Todo esto si se supiera en realidad cuál vendría a ser el centro de París. Claro. Pero para Haussmann el centro de París era la isla de la ciudad, yo creo. Era por ahí. Pero vamos a ver. Para hacer las calles del boceto que le había dado Napoleón III, Haussmann hizo construir altísimas torres en las 4 puntas de la ciudad. Allí hacía subir a sus ayudantes, a los que llamaba geómetras urbanos, para que trazaran con compás y regla unas calles rectas que atravesaran la capital. Y esas geometrías dirigían su atención especialmente al norte y al noreste de la ciudad, a la zona de casas de obreros. Allí había talleres, pequeñas fábricas, porque Haussmann pretendía separar y dividir las comunidades de los pobres con bulevares por los cuales discurría el tráfico. Y estos bulevares crearon como un muro de vehículos, detrás del cual se hallaban fragmentados los distritos pobres. Además, el ancho de las calles estaba calculado teniendo en cuenta los temores de Napoleón III a la movilidad de la multitud en caso de una sublevación. Este ancho permitía que 2 carros del ejército se desplazaran en paralelo. En realidad todo era para que en caso necesario la milicia pudiera disparar hacia los costados de la calle. En cuanto a las viviendas, se dispuso la construcción de bloques continuos de edificios, que son los que se ven ahora en París. La ciudad de París es una ciudad con una altura uniforme. Esto no significa que la uniformidad
produzca necesariamente belleza, pero al menos los edificios de una misma altura nos evitan la medianera. Una de las terribles desgracias de la ciudad de Buenos Aires es la medianera, porque no ha habido aquí ningún barón Haussmann. Pero esta es casi una charla en contra del barón, por lo mucho que destruyó. De todos modos, reemplazó lo destruido por algo que conllevaba una idea. Aquí en Buenos Aires no sucedió esto. Lo destruido, que en todo caso nunca fueron construcciones medievales, ni renacentistas, ni dignas de ser preservadas en realidad, ¿no? Pero lo destruido es reemplazado por el capricho del contratista. Toda la ciudad de Buenos Aires está construida del modo en que han querido las empresas constructoras, sin absolutamente ninguna legislación urbana que cumplir. Y cuando hubo legislación, se encargaron, mediante artilugios que algún día contaré, de eludir el cumplimiento de esas leyes. Y el resultado es una ciudad muy perjudicada en su belleza y muy perjudicada en su desarrollo. Es muy difícil conseguir de la ciudad de Buenos Aires que dé mucho más de lo que hay, porque está estropeada, yo diría que para siempre, o al menos por 2 siglos, por este enorme legado de edificios de 14 pisos que nos dejaron las décadas del 60 y del 70. Es un enorme legado del que es imposible desembarazarse. Edificios de 14 pisos si tenemos suerte, porque lo que sucede en realidad es que tenemos una construcción de 14 pisos, otra de 3, otra de 21, otro a 4 luces, un corralón, y esto produce, antes que nada, una enorme fealdad. Y yo creo que uno de los derechos inalienables del habitante de una ciudad es el derecho a disfrutar de una belleza, aunque sea una belleza atorranta, como podíamos disfrutar nosotros, por ejemplo, en Caseros hace 40 años. Hoy no porque progresó Caseros. Yo los llevaría allí a Caseros y les mostraría casa por casa, contándoles lo que había antes. Claro que era un barrio mucho más pobre, sí. Pero como los mercaderes no se habían enriquecido, no tenían con qué construir garage, y entonces había jardines. A veces paso con mucho dolor por casas que yo he conocido y veo personas mucho más prósperas que las que había en otro tiempo, pero que justamente en virtud de esa prosperidad han puesto ahí se han puesto a vender inodoros, o han comprado un camión, meten el camión dentro de lo que antes era un jardín. Y estoy hablando del Gran Buenos Aires, donde la cosa es incluso diferente que en la capital. Bueno, pero volvamos a París. La gente estaba enojada con Haussmann porque el tipo era el perfecto demoledor. Pero había otras cuestiones de orden más privado que público. Hace algún tiempo hemos hablado de un amante de Napoleón III, a la que le llamaban Margot la rigoleuse, la bromista, ¿no? Que le encantaba seducir a los muchachos, haciendo cabriolas, parece que tenía una enorme agilidad, la contrataban en los salones para hacer esa clase de chistes. Bueno, andaba con Napoleón III. Ahora, muy bien, más o menos en esa época, Napoleón, que estaba casado, ustedes saben, con Eugenia de Montijo, tuvo amoríos nada menos que con la hija del barón de Haussmann. Era una rubia hermosa de solo 15 años, llamada Valentine. Y dicen que era encantadora, precoz, y muy simpática. Y Napoleón la había dejado embarazada. El escándalo iba a ser enorme si todos se enteraban de que había dejado embarazada a una chica de 15 años, que además esa chica era nada menos que la hija de Haussmann. Fue entonces como se dispuso una sustitución que dejara fuera de escena a Valentine. Napoleón habló con Margot, la de las cabriolas, la rigoleuse, y le dijo que fingiera un embarazo. Valentine fue confinada. Finalmente, cuando el chico nació,
se lo llevaron inmediatamente a Margot y el barón de Haussmann respiró porque la farsa había dado resultado. Napoleón se salvó de un escándalo público y así. La que estaba muy enojada era la mujer del emperador, Eugenia de Montijo, que no sabía de la sustitución, mirá si hubiera sabido. Claro. Pero sí sabía que su esposo le había sido infiel con Margot Larigolles, y bueno, pensaba, como pensaban todos, que el hijo de Margot era hijo de Luis. Bueno, el emperador tuvo que someterse a un ultimátum de su esposa Eugenia. La esposa le dijo, bueno, mirá, así que tuviste un hijo con la chica esta, yo quiero que Margot me firme una carta a mí en la que confiese que el hijo que has tenido en realidad es de otro, y que además me jure que se va a ir de París para siempre. Al final es toda una confusión, va a terminar siendo. Y así lo hizo Margot. Y fíjese qué cosa tan extraña, el chico en realidad era hijo de Napoleón III y de la hija del barón de Haussmann. Y en virtud de la farsa y de las sustituciones y de las promesas hechas a Eugenia, el pobre pibe quedó como hijo de Margot, que era nadie, y de un desconocido. Y nunca más se supo de ese pibe. Margot le firmó aquella confesión, el hijo tuvo un destino que no era el suyo, y nunca más la vieron a Margot, al pibe y a nadie. Ahora bien, solucionado este problema, Haussmann y sus geómetras dividieron la ciudad de París en varias redes, hicieron un montón de bulevares, había una calle derecha, muy derecha, que todavía está ahí, y que es el Boulevard de Sebastopol, la calle que va para el norte, una calle que se parece a Rivadavia. Se extiende desde Châtelet hasta la puerta de Saint-Denis, al norte de la ciudad. Tenía y tiene más o menos un ancho de 30 metros, y dividió en dos una zona congestionada, irregular y pobre, de modo tal que incluso las antiguas calles y sus edificios no se comunicaban con el bulevar, porque a veces desembocaban allí en ángulos difíciles, intransitables, o sea que los edificios que hoy vemos en el Boulevard de Sebastopol son edificios posteriores. A Walter Benjamin todo esto le parecía una aberración. Decía que el tráfico había quedado divorciado del diseño de los edificios situados a lo largo de la calle, los edificios apuntaban para un lado y las calles para el otro, pero se trataba, como también Benjamin decía, de sacar a la gente del centro, porque era una autopista. El Boulevard de Sebastopol fue concebido como una autopista, o sea, servía para que la gente se fuera, claro, que no nadie para vivir ahí. ahí. Nadie quería vivir allí, ¿no? Digamos, para terminar, que Haussmann rompió incluso con algunas tradiciones para gestar trayectos rectos y rápidos. Uno de los mayores problemas eran las carretas que se desplazaban rodeando el cementerio de Montmartre, y Haussmann perturbó a los muertos y le hizo como una vía sobre el cementerio. Y esto lo llevó a terribles juicios con los familiares de los difuntos, que parece que decían que el aire que había sobre los muertos pertenecía justamente a los muertos, que no se podía ocupar. Haussmann murió en 1891, tiene una calle en París, de grata recordación para mí, es la continuación del Boulevard de Montparnasse, está cerca del Opéra, es una calle muy hermosa. En este momento me están llamando para amenazarme, ¿no? Lo que vemos nosotros hoy es una París relativamente nueva. Claro que hay edificios e iglesias de enorme antigüedad, pero este diseño, incluso esta elegancia que a veces admiramos de París, es de Haussmann. Claro, dejó esa elegancia a cambio de haberse llevado un pedazo grande de historia de París. Fue un hombre bastante destructivo, construyó sin embargo la Ópera de París y también el trazado de esas calles en forma de estrella que desembocan en el Arco de Triunfo, que es también algo que les gusta a algunos turistas y a otros no.
las calles amplias, llenas de autos que cruzan ahí. Bueno, Es un lío ahí. es un lío. A mí realmente no me atrae mucho eso, pero hay turistas que se mueren por esa rotonda. Es un lío porque además no se puede poner un metrobús, por ejemplo. No, que no hay es lo que manera. París está necesitando. Sí, sí. Y bueno, sus retrógradas autoridades no se dan cuenta. De todos modos, este era un hombre que demolió, pero tenía un plan, tenía una idea, tan mal no le fue. La gente que va ahora a París encuentra algo que se llama belleza, pero que no es gratuita, sino que no solo que no es gratuita porque cuesta plata, sino que genera plata, genera riqueza. La gente va por millones allí como en forma de turistas y deja dinero, cosa que no sucede en algunos otros lugares. Y no sucede porque no ha habido ese cuidado. Han venido otros Haussmannes que han destruido todo, pero que no han dejado nada en ese lugar. Ha sido todo dejado a la buena de Dios, o peor todavía, a la mala de los contratistas. Entonces tenemos unas ciudades como las de la costa atlántica, por ejemplo, que tienen una belleza que cuidar, puesto que son ciudades turísticas y bueno, sin embargo basta recordarlas para comprender que allí se construye lo que uno desee. Qué sé yo, usted tiene la costanera de la ciudad X, Sí. y ahí viene un tipo y pone un corralón, y lo pone. Sí. No hay nadie que le diga, no, vos tenés que vender tus, qué sé yo. Los ladrillos en otro Los lado. ladrillos los tenés que vender en otro lado. No, yo los vendo aquí. Bueno, esa es la cosa. ¿A quién podemos dedicar esto? Bueno, al varón de Haussmann y también a su hija, la pobre Valentina, que se vio privada de un hijo que había tenido, ¿no? Todo por la vieja y conocida lujuria de Napoleón III. ¿Con qué tema musical podemos ilustrar esta charla? Escucharemos inmediatamente a Yves Montand en A Paris.